Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en Mini Buddy Yoga y estamos hoy de súper lujo, así máximo. Estoy muy emocionada. Tenemos invitados muy especiales. Ya la gente se está conectando. Eugenia Becerril. A ver si la alcanzamos a ver. Ahí está. Voy a arreglar aquí. Hola, Eugenia, ¿cómo estás? El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Ellos son autores del texto Historia Mínima del Yoga. Este texto se acaba de publicar a finales del año pasado. Se presentó en México. De hecho, Gabriel vino a México. Vino a presentar el texto. Ya conoce México. Gabriel está en Argentina. Allá son las 9 de la noche. Es una gran oportunidad que tenemos aquí en este momento a dos grandes autores académicos que podamos compartir un poco sobre yoga, nos puedan explicar, hablar de su texto. Son personas muy ocupadas, chicos. Están haciendo de verdad algo muy como karma yoga en todo su sentido, en poder compartir con nosotros. De verdad, es gente muy ocupada, tienen muchísimas actividades, tienen clases, conferencias, investigación. Es un gran honor. Bienvenidos, Gabriel, Adrián. Estoy muy contenta. Mini Buddy Yoga también. Y ahorita ya hay mucha gente conectada, muchos likes, todo el mundo contento. Les voy a dar un aplauso de todos. Bienvenidos. ¿Y qué les parece si empezamos presentándonos? Que se presenten ustedes mismos y nos cuenten de ustedes. ¿Quién empieza, Gabriel. Adrián? Bueno, Gabriel. antes que nada, muchísimas gracias Rebeca por la invitación. Es un placer poder reunirnos a conversar sobre nuestro libro. Y bueno, les comento muy brevemente acerca de mi trabajo. Mi nombre es Gabriel Martino y soy doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, donde también hice mi licenciatura en filosofía y mis estudios postdoctorales en filosofía. Actualmente me desempeño como investigador del CONICET, que es el organismo estatal de acá en Argentina dedicado a la investigación, y soy docente de sánscrito y de griego y de historia de la filosofía antigua en dos universidades acá de nuestro país. Mis temas de investigación están sobre todo centrados en la filosofía comparada y la filosofía de la India antigua y en aquellas ramas de la filosofía antigua de la India vinculadas con el yoga. A raíz de eso, bueno, fue que Adrián me propuso participar en este proyecto que él tenía en mente ya hace unos años. Y bueno, muy feliz de haber participado del proyecto, así que repito mi agradecimiento a Adrián por la invitación también a compartir con él la redacción del libro. Gracias, Gabriel. Adrián, cuéntanos de ti. Bueno, evidentemente, primero tengo que agradecerte, Rebeca, un gusto verte, compartir y que pues nos brindes este espacio para charlar con tu gente y acercar el texto que trabajamos con mucho esfuerzo, pero también con mucho cariño. Gracias. Yo soy doctor en estudios del sur de Asia y las disciplinas en las que yo me desarrollo son más bien historia de las religiones y estudios literarios. Entonces, estas dos las combino para hacer los tipos de investigaciones que he estado llevando a cabo. Eh, y comprenden muchos periodos históricos. Cada vez me muevo más hacia la época contemporánea. Empecé también en algún momento en India antigua, pero me empecé a mover a periodo medieval, India premoderna y luego cosas modernas, en fin, ¿no? A medida que me metí más en general en el universo del yoga, se fue ensanchando el periodo temporal. Eh, Dentro de los estudios de historia de las religiones, sobre todo me he dedicado a pues, la historia y la literatura del yoga en términos muy generales. Y bueno, justo el libro que pues, vamos a estar
mencionando, pues es fruto de estos intereses, etcétera, ¿no? Yo trabajo en el Colegio de México, en el Centro de Estudios de Asia y África, ya desde hace algunos años, y pues digamos esa es la base donde pues hago el trabajo, la investigación y de todas maneras he tratado de ensanchar las redes de colaboración con otros colegas, ¿no? Razón por la cual tenemos este libro conjunto, Gabriel y yo, no solamente es colega, es un amigo que quiero mucho, entonces es un libro además que por esa razón pues significa mucho, ¿no? Bastante. Adrián, ¿cómo surge la idea del texto? Nos comentaba Gabriel que es un proyecto que tienes de años, o sea, no es algo nuevo. ¿De dónde surge la idea? ¿Estabas en una clase leyendo un texto? ¿Cómo dices, este tema es interesante y hay que trabajarlo? Pues, a ver, tiene que ver un poco con la evolución de los temas que estuve trabajando o que he estado trabajando y que tiene que ver con las diferentes aristas del yoga que me fueron jalando, ¿no? Entonces, después de haber estado estudiando durante un tiempo, pues leyendas como premodernas de una orden de yogis, me empecé a acercar al tema del Hatha Yoga, pero después esto me empezó a llevar, de hecho, a la época contemporánea, ¿no? Y entonces empecé pues, a leer mucho sobre una disciplina que es realmente nueva, no tiene muchos años, que es la de los estudios del yoga en la modernidad. En general, los estudios sobre yoga no son tan longevos, salvo con algunas excepciones muy contadas, ¿no? Sobre todo, por supuesto, si nos referimos al Yoga Sutra. Esa tradición tiene un poco más de trabajo, pero en términos más amplios no ha sido tanto. Y en la modernidad muchísimo menos, a tener 15 años, ¿no? No 20, que exagerando, ¿no? Y eso ya es demasiado. Y esta disciplina es bien interesante porque uno descubre cosas, resuelve dudas que uno tenía y no sabía, no estaba muy seguro, consciente de que tenía esas dudas, ¿no? Y básicamente la discrepancia que hay entre las prácticas de yoga en la actualidad y todos los textos clásicos, ¿no? Hay un abismo enorme, ¿no? Entonces, nadie lo había explicado y es esta disciplina, los Modern Yoga Studies, pues, que ha estado inspeccionando al respecto. Entonces fue muy interesante, muy revelador, pero llegó un momento en el que, si bien es fascinante, sentí que era una suerte de cofradía anglófona, donde solamente hablaban y discutían entre ellos, ¿no? Como si el yoga en la modernidad nada más se diera en lengua inglesa, ¿no? Y todos los demás simplemente recibimos, digamos, esta revelación en inglés, ¿no? Y ya, la ejecutamos, ¿no? Y sí, es cierto, hay algunos estilos que evidentemente derivan de escuelas o estilos que se desarrollaron en Inglaterra, en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Pero no todos son idénticos ni tuvieron las mismas rutas. Y entonces esto me empezó a motivar para abrir esa línea, ¿no? Inspeccionar todo lo que no han inspeccionado y que lo más seguro es que no van a hacer porque no tienen el español, ¿no? Y no leen en español la gran mayoría. Y sin embargo creo que sí es un componente muy importante que les haría falta en la disciplina, porque vamos, el mundo hispanoparlante no es menor, son un montón de países y un montón de hablantes, ¿no? Entonces evidentemente en términos culturales, no solamente sociales, es muy importante, pero además puede permitir confirmar o rectificar varias de las hipótesis que han estado desarrollando, ¿no? Una de las ideas fundamentales es que una de las piezas claves para, digamos, el traslado de ideas de distinta índole, pero particularmente del yoga en la época contemporánea, o moderna, primero, fue la sociedad teosófica, ¿no? Desde luego, la mayor parte del público en general no lo tiene muy claro, pero sí, en efecto, así sucedió. Y en países como México y Argentina también encontramos este tipo de presencia, ¿no? De hecho, la primera
sucursal, vamos a decir, de la Sociedad Teosófica en Latinoamérica es la de Buenos Aires. Sí. Y bueno, digamos, no solamente quería involucrar a México, me interesaba abarcar toda América Latina, pero por supuesto, no hay un ser humano que pueda hacer tal cosa, ¿no? Por necesidad necesitas colaboración, ¿no? Y además también ese es el espíritu del proyecto, que se establezcan estas redes entre distintos colegas en varias partes de América Latina y después meter este tema en la agenda de, digamos, de los estudios a nivel internacional. Bueno, si no recuerdo mal, fue en el contexto de un congreso de ALADA, que es la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, en el país de Chile, en el año 2016, ¿no, Adrián? Así es. Que después de un par bueno, de mesas y de conferencias a las que asistimos, nos sentamos a tomar un café ahí en uno de los patios de la universidad donde estaba haciendo el congreso, y Adrián me dice, tengo una idea que quería platicar contigo sobre un libro que me gustaría escribir y que estuve conversando en el Colegio de México. Hay una colección que se llama Historias Mínimas y que han publicado estos otros temas. Y me parece que sería una muy buena idea, me dice Adrián. Y bueno, a mí la idea me pareció genial y me gustó muchísimo también la posibilidad de sumarme a ese proyecto. Y bueno, nada, muy, muy contento de participar. Y quería comentar también que Adrián lo dejó entrever recién, pero el libro es parte también de este proyecto más grande que también Adrián eh, tiene, ¿no? en mente, que es los estudios del yoga contemporáneo en América Latina, ¿no? Entonces, digamos que el libro es uno de los productos de ese proyecto, pero Adriana ha contactado a distintos especialistas de América Latina. Hemos organizado también el siguiente congreso de ALADA, de esta asociación, que fue en Perú, ¿no? Ujú. Sí. Donde también se examinó el mismo tema. Y bueno, la idea, me imagino que es continuar con los estudios más allá también del libro, ¿no? El libro es como busca sentar un poco las bases de una historia escrita en español acerca del yoga, pero mucho de lo que es la historia contemporánea del yoga en América Latina está por ser escrita todavía. Aplausos, por Y en favor. ese sentido, bueno, hay próximos trabajos, imagino que estarán en camino, en la mente de Adrián, y que habrán de ser desarrollados. Está increíble. Sí, creo que es algo muy interesante lo que están diciendo. Les comento, nosotros tenemos una dinámica todos los jueves que juntamos un verso del Bhagavad Gita, de la Bhagavad Gita, y juntamos muchas traducciones. Hoy por hoy tenemos 14 traducciones de cada verso y comparamos las traducciones. Y nos hemos llevado la gran sorpresa que los traductores de Latinoamérica nos llegan, nos impactan, nos la entendemos. Es muy diferente a todos los grandes textos que son buenos, por supuesto, pero es una traducción del sánscrito al inglés y del inglés al español y se vuelve como un teléfono descompuesto en traducción. Y no es lo mismo tener traductores que conozcan el sánscrito y hablen español y sepan qué lenguaje nos llega, la palabra exacta que nos puede dar un significado, ¿no? A diferencia del inglés, que cuesta y luego lo traducen al español y uno dice, creo que no entendí el texto, ¿no? Y no es tanto el texto, sino es la traducción, que es difícil acceder al lenguaje, la importancia del lenguaje y tener académicos que estudien sánscrito y que hablen español es
una aportación muy importante a Latinoamérica, donde hoy por hoy yoga es muy importante. Ha habido un boom, ¿no? Desde hace varios años, y que queremos estudiar y está esa barrera del lenguaje. No sabemos sánscrito, el inglés más o menos, y nos llega una traducción en español deficiente, y no porque sea mala, sino no tienen el conocimiento como alguien que habla español de primera, de lengua materna, ¿no? Entonces, creo que su aportación es muy, muy importante, y más de la historia del yoga, una historia donde uno cuando escucha yoga se imagina la cueva, ¿no? El yogi, cueva y estudio. Y uno cree que así pasó, ¿no? Entonces creo que sí es importante abordar la historia y entender que aunque sea moderno, tampoco es malo. Simplemente entender qué estamos haciendo. Entonces, el objetivo principal para ustedes, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el que no sea un texto meramente académico para ustedes de doctorado, sino para gente que practicamos yoga y queremos enterarnos de qué se trata, lo que estamos haciendo y qué nos hace sentir bien? ¿Cuál fue como el objetivo? Bueno, justo tiene que ver mucho con lo que acabas de mencionar. Em, con este libro, el público en el que más estamos pensando es en el que ya se mueve en el mundo del yoga. Estamos pensando sobre todo en ellos primero y ya después en un público general, ¿no? Es decir, hay una intención por acortar las distancias que hay entre el mundo académico, que se refiere a los estudios de India, y el mundo de los que practican algún tipo de práctica o técnica que está inspirado o derive de algo que hay en India, ¿no? Normalmente son dos mundos completamente separados que nunca dialogan, ¿no? O incluso se miran con recelo, con hasta sospecha, ¿no? Y esa es una de las primeras intenciones. Y no con el afán de desmitificar y caer como en la provocación, no es la intención, porque también muy pronto, creo que en eso coincidimos, no queríamos ser dogmáticos y decir, estos son los yogas auténticos y todos estos otros ya no lo son. No, tratamos de evitarlo. Evidentemente uno puede tener algunas formas de yoga que le parezcan más eh, agradables, por así decirlo, y otras no tanto, pero llegar al grado de decir, este es un yoga legítimo, este no es un yoga legítimo, no es nuestro papel, ¿no? Más bien pretendimos hacer un verdadero rastreo de los desarrollos a nivel filosófico, devocional, místico y corporal de las principales corrientes de yoga hasta la actualidad y tratando de meter en la medida de lo posible, todavía era muy incipiente, las cosas que empezaban a suceder en América Latina. Evidentemente ya el trabajo más duro, como acaba de decir Gabriel, va a venir, ¿no? Este libro es el yoga en general, ¿no? Y habrá algunos párrafos que sí se refieran a Latinoamérica, pero en todo el libro empieza desde antes de los Vedas, ¿no? Súper. Para ver si hay o no yoga, ¿no? Y perdón, el libro procuramos que no estuviera escrito con demasiada jerga académica. Es decir, es una de las características de esta serie editorial del Colegio de México, que son libros de alta divulgación, pero bien fundamentados, serios, ¿no? Pero sin toda esta cosa crítica de las notas al pie y una serie de cosas que para nosotros las ratas de biblioteca, los nerds, sí son Les encanta. indispensables, pero vamos, no queríamos alejar al público, pues lego, ¿no? Claro. Y fue un gran reto, pero creo que disfrutamos hacerlo. Entonces, otra cosa importante, lo que acabas de decir, la intención no es agredir, ¿no? Ni que sea controversial, sino decir, miren, esta es la escena, ¿no? Aclaremos los puntos. Porque, insisto, cuando hablamos de yoga queremos algo así, de verdad, muy de cueva, muy de pieles de tigre y de león y cosas muy raras. Y llegamos al estudio y es totalmente distinto, ¿no? Entonces ustedes empiezan a decirnos, ¿saben qué, chicos? Lo que practican no es tan antiguo como creen, ¿no? Y eso causa mucha controversia. Nuestras fantasías es de tener
una práctica milenaria que no la entiendo todavía. O sea, si leemos algunos textos muy, muy antiguos y cómo preparaban sus shalas y cómo practicaban en realidad, es impensable hacerlo. Es más, ni hace 100 años lo hacía, ni Krishnamacharya lo hacía, ¿no? O sea, No. no había forma de preparar ese tipo de pisos y su comida y cómo vivían. No es tan malo hacer una práctica apegada a nuestra modernidad. Y así ha ido todas las prácticas, ¿no? Del ballet, las artes marciales, han ido evolucionando y no es malo. Pero mucha gente sí se ofende. ¿Les ha tocado a ustedes algún mal comentario, un poco de controversia, un poco de contradicción? Gabriel. Gabriel. Sí, yo en relación con esta apreciación de que eh, lo que se practica en la actualidad no es tan antiguo, haría una serie de matices. Y lo que sí diría es que hay aspectos que no son antiguos y hay aspectos que sí son antiguos. Eh, y, y eso también tiene que ver con una de las finalidades de nuestro libro, que es mostrar cómo no hay un solo yoga, sino que hay muchos yogas, o sea, hay muchas historias del yoga. Y de alguna manera este yoga contemporáneo resume elementos y aspectos de esas múltiples historias y hace un combo, por decirlo así, y nos hace creer que el yoga es algo homogéneo hacia atrás en la historia, ¿no? Mientras que en todo caso lo que nosotros vemos es una punta que se nos muestra hoy homogénea, pero que en esa punta confluyen muchas tradiciones diferentes y no todas las tradiciones diferentes que confluyen son indias. Pero para ir a las tradiciones indias que sí confluyen, yo me gustaría tomar dos cositas que vos comentabas, Rebeca. Por una parte, la idea, la imagen, ¿no?, que vos transmitías del yoga como algo que se ejercita en una cueva. Y por otra parte, esta práctica que ustedes tienen de leer una estrofa de Bhagavad Gita. Claramente el yoga, digamos, Bhagavad Gita es un yoga shastra, es un texto sobre el yoga, pero no es el yoga de la cueva, el yoga de Bhagavad Gita, ¿no? Entonces, vemos ahí dos tradiciones diferentes. Bhagavad Gita tiene, sobre todo en su capítulo sexto, una Mm, exposición sí. relativa al yoga de la cueva, pero en los otros 17 capítulos no se trata del yoga de la cueva. Y no por eso es menos yoga. Ni era menos yoga en la antigüedad, ni es menos yoga ahora. Pero muchas veces, en la actualidad, no nos damos cuenta de, o de esa multivocidad o pluralidad en las tradiciones del yoga, o de cómo verdaderamente se pueden articular esas múltiples voces en algo medianamente homogéneo, cuáles son las tensiones, cuáles son las contradicciones, cuáles son las consonancias, ¿no? Entonces, un poco la finalidad de nuestro libro también era de poner eso sobre la mesa, eh, de que el India en general es una tradición sumamente plural y que nosotros tenemos una idea demasiado homogénea de algo que en sí no es homogéneo. Eh, bueno, ese comentario. Después yo, por mi parte, controversias o malestares no he percibido en relación con el libro. Por el contrario, sí me pasó en charlas o en cursos donde comparto el libro o contenidos relativos al libro, donde los alumnos manifiestan su gratitud de que encuentran un espacio o encuentran una bibliografía que los ayuda a, por ahí, formular preguntas y encontrar algunas respuestas a esos interrogantes que antes tenían y que no habían podido tal vez comprender
y que esto nos ayuda a comprender en cierta medida. Sí. Sí, yo creo que le estás dando un punto muy importante. Cuando nos acercamos al yoga, en el estudio son asanas y de pronto llega alguien y nos dice kirtan y luego leemos el Bhagavad Gita y es un diálogo y luego los Yoga Sutras es otro y uno dice cuándo salió Krishna y cuándo no hay Krishna y cuándo hay Ganesha y cuándo hay posturas y nuestra mentalidad occidental lo interpreta como podamos, ¿no? Bajo esta idea de institución y lo que sí se puede y lo que no se puede, y no podemos entender la visión oriental, ¿no? Del yoga muy ecléctico, muy abierto, ¿no? Hay muchas formas de acercarse a este camino, a esta ciencia que así le llaman. Y poder tener un texto así que nos digan, miren, así está la cosa, ¿no? Por eso te vas a encontrar muchas cosas distintas. Creo que nos puede aclarar muchísimo. ¿Ustedes creen que qué impacto tendría este texto en si se empiezan a integrar en los famosos entrenamientos de yoga, los de maestros? Porque creo que la selección de textos es muy peculiar. Enseñan puras asanas y alineación y nos ponen los Yoga Sutras de Patanjali y la Bhagavad Gita. Y te dicen, ahí léelo y ahí escribes un resumen, pero puras posturas. Y nada cuadra, nada checa, ¿no? Entonces creo que sí es interesante que tengamos este tipo de textos para integrarlos y entender un poco la historia, ¿no? Y la escena del yoga. Mucho más como accesible que irnos a un texto académico que de milagro entendemos algo, ¿no? Algo mucho más entendible para nosotros. Entonces, ¿qué impacto ustedes se imaginan o fantasean, ¿no? Si se empiezan a integrar en los entrenamientos para ser maestro. Bueno, sería muy gratificante saber que el libro se utilizara en esos espacios, ¿no? A mí me haría sentir muy, muy, muy satisfecho, ¿no? Seguramente a Gabriel también. A ver, ¿cómo ayudaría? Pues ayudaría, creo, a que justamente algunas cosas no queden tan ambiguas, ¿no? En unas vaguedades que pues es la abstracción absoluta donde cabe absolutamente todo, pero por ende no quiere decir absolutamente nada, ¿no? Claro. Pues si algo no lo puedes describir, pues entonces ¿qué es? No es nada, ¿no? A ver, eso tiene sus complejidades, ¿no? Pero vamos, el libro pretendemos va a ser una manera como varias personas pueden entender mejor por qué algunas cosas no coinciden unas con otras, ¿no? Es decir, podrían ver como más claramente pues que hay tradiciones que van de manera paralela. Algunas se cruzan y otras nunca se cruzan, permanecen en ámbitos diferentes. Lo primordial es tener en mente, como adelantaba Gabriel, en general la India siempre ha sido un crisol de diversidad abrumador. Es imposible reducirlo, no se puede, ¿no? De hecho, es injusto para toda la historia cultural de la India reducirlo a una sola cosa, como la India es no dual. Pues no, no es cierto. Hay muchas corrientes y filosofías que son dualistas, ¿no? Yoga Sutra es dualista, ¿no? Entonces, ¿cómo casa eso con otras cosas? Pues porque no siempre casan. El asunto es que no tienen por qué casar siempre, ¿no? Claro. Es que uno desde afuera, digamos, por una imagen tergiversada y romántica, pues quiere leerlo a partir de pues una idea romántica de la sabiduría del Oriente, ¿no? Que además comprende desde el sufismo hasta el budismo zen, como fuera todo igual, pues obviamente no es así, no es así. Algunas cosas dialogan o son compatibles con algunas otras, sí, pero no siempre todas, ¿no? Entonces, pues ciertamente Bhagavad Gita no te va a servir absolutamente para nada si lo que tú vas a hacer es yoga físico o corporal. No es el texto para esa práctica, ¿no? Tendrás que recurrir a otros, ¿no? Claro. Que sí hay, ¿no? Hay muchos textos clásicos de posturas y no sé por qué no los meten. O sea, es como, ¿por qué a fuerzas el Bueno, es que no hay casi nada traducido, son muy pocos. Son muy pocos. Sí, básicamente son tres textos de yogas físicos que están traducidos, lo demás apenas está editando, ¿no? Pero básicamente es Hatha Yoga Pradipika, Garanda Samhita, Garanda Samhita, a veces Shiva Samhita, y de ahí es hasta las cosas que escribieron Krishnamacharya y sus discípulos. Esa es realmente la literatura fundacional.
de las formas de yoga postural en la actualidad. Pero ni Están siquiera basadas esas en se estos libros. incluyen, ¿no? Es como, ¿por qué no meten esos textos que sí hay, ¿no? Y ni siquiera esos son parte de un entrenamiento de yoga y se van a anatomía y Bhagavad Gita. Y así como, aquí hay un espacio muy grande, ¿no? ¿Cómo cuadro estos eslabones? No entra, ¿no? Entonces, y eso da pie a darle mucho, ¿no? A nuestra imaginación y fantasías y empezar a crear cosas que no existen desde la perspectiva occidental, ¿no? Y también a nosotros como latinoamericanos, ¿no? Con un bagaje y venir de una cultura ancestral y sí lo quiero decir espiritual, ¿no? Porque no es lo mismo un occidental europeo, ¿no? Que un latinoamericano. Entonces nuestra aproximación al yoga es distinta y creo que por eso es muy importante tener textos de académicos que estemos en la misma sintonía de espiritualidad. Porque a veces me ha pasado que voy a Chiapas y doy yoga y me empiezan a decir, ¿y cómo va con los mayas? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Por qué queremos meter a fuerza cosas? ¿No? Pero creo que es una característica humana de empezar a mezclar con nuestro bagaje, con nuestra historia y con lo que sepamos, ¿no? Con los nuevos conocimientos que empezamos a adquirir. Y cuando llega un académico inglés, ¿no? Como Mark, seguramente su aproximación al yoga es muy distinta a un latinoamericano. Entonces, el tener textos de ustedes puede darnos a nosotros un mayor acercamiento y entendimiento de lo que estamos practicando. Con el texto de Yoga Body me refería a ese, ¿no? Sí, Van sí. muy a la par. ¿Ustedes qué sentirían que puede dar una aportación extra o distinta de un bagaje de alguien, pues, de otro país, ¿no? Sí, Bueno, pues justamente ese tipo de sensibilidad cultural, ¿no? Eh, es decir, no quiero ser demasiado duro con los otros estudiosos que se dedican a Modern Yoga Studies, porque al final también, como todo mundo, están condicionados por su entorno y su contexto. Entonces siempre han estado acostumbrados a pensar en términos europeos o anglófonos, o, ¿no? Entonces es difícil que de un día para otro se den cuenta que hay otras cosas, y no es tan sencillo, ¿no? sí, No es tan sencillo. A todos nos ha pasado, ¿no? Es decir, el hecho de que de pronto decimos estudiar India es porque también en algún momento algo nos movió el piso y a ver, espérate, vamos a ver más allá de Europa y de Estados Unidos, ¿no? claro. O de, y pues bueno, acá es igual, además llevan tanto tiempo estudiando y la mayor parte, o sea, que será el 80% posiblemente de la literatura especializada está en inglés. Entonces, Sí, eh, con las lenguas hay mundos culturales que viajan, ¿no? Las lenguas transmiten culturas. Y bueno, en español es poquísimo lo que tenemos escrito de manera seria sobre India en general, no solo sobre yoga, sobre India en general. Son muy pocos los textos, ¿no? Es decir, uno puede ir a una librería y encontrar un montón. Eso no quiere decir que son libros serios, ¿no? Y ahora, de toda esa oferta que hay de libros, una cantidad importantísima son traducciones primordialmente del inglés y otras del francés, del italiano, del alemán. Pero escritas originalmente en español no hay mucho, no. no hay mucho. De hecho, que yo recuerde sobre yoga, particularmente así de manera comprensiva. Por ejemplo, ahorita Julio Pardilla a nosotros nos tiene vueltos locos. Su traducción es muy sencilla, pero nos llega. O sea, de verdad sus traducciones nos han sorprendido. No lo he Entonces, sí leído. hay algunos, no sé. Pero bueno, algo más. Te quieren preguntar cosas. ¿Les puedo preguntar lo que nos dicen? Sí, claro. Dice, hablando de textos, ay, perdón, hablando de textos enfocados a las asanas, ¿de qué habla tu libro de Hatha Yoga? ¿De la historia antigua, de lo moderno o en qué se enfoca este libro? El de Hatha, el radiografía de Hatha Yoga, sobre todo analiza las fases de formación, de consolidación de la escuela de Hatha Yoga, de la corriente de Hatha Yoga. No sé si llamarle escuela es apropiado. En esa época no. Eh, y ya de manera muy tangencial hacia el final, menciono algo a propósito de lo que sucede en la actualidad, pero no llego tanto
a pesar de que sí mencionó algo. Entonces, más bien estoy en ese libro centrado como en los siglos XV a XVIII, sobre todo, ¿no? Claro, si ahora me sentara a escribirlo, tendría que expandir un poco más, porque decir, justo ahora es que todos estos estudios se están llevando a cabo por distintos especialistas, entonces sabemos que ya hay otros textos un poquito antes, pero la idea básica es que Hatha Yoga estrictamente no hay antes del siglo XIII, porque no hay un solo texto que diga esto es Hatha Yoga. Los que tenemos que dicen eso son como del siglo XIII o XII por mucho en adelante, antes de eso no hay. Entonces, eso es básicamente lo que hace ese libro. Gracias, Adrián. Hay algo que les iba a preguntar, ya se me olvidó. Espérenme. Se me fue la onda horrible por estar leyendo. Les voy a comentar algo. Y si buscamos más más pies al gato, se los vamos a encontrar. Pues de cierta forma la hay. Muchas gracias. La gente está muy contenta, les están agradeciendo muchísimo. Y además la traducción cambia o tal vez no existen los nombres de asanas. ¿Qué más dice? Que muy interesante. También, Eh, dime. bueno, pero sobre eso, porque es algo que también menciono un poco está mencionando los dos, en Radiografía del Hatha Yoga y también en la Historia Mínima del Yoga. Y posiblemente la pregunta anterior quería también saber eso, o era una Seguramente. inquietud. Evidentemente en los textos más viejos que tenemos de Hatha Yoga, que es donde hay asanas, Yoga Sutras realmente no hay asanas, ¿no? No. Aunque luego hay una discusión muy polémica y muy detallada acerca de cosas que pasan ahí. Pero bueno, en general uno lee el sutra y no hay asanas, ¿no? No, no hay Hay una. descripción de ninguna. En donde sí hay es Hatha Yoga Pradipika, Yoga Villa, Goraksha Shataka, pero tampoco son un montón de asanas. Es No. decir, mientras más atrás en el tiempo vamos, menos números de asana hay. Y mientras más cerca de nosotros, más asanas hay. Es decir, se fueron inventando o desarrollando. Esto también se está estudiando en la actualidad. Estos especialistas que están colegas de Mark Singleton, que están en Londres, están trabajando textos de Hatha Yoga particularmente, con muchas asanas, pero ya son textos del siglo XVIII. O sea, para atrás no hay, ¿no? Es No. algo que se fue desarrollando. Entonces, claro, uno cree que de pronto nació Hatha Yoga ya con 64 posturas o 100, no sé, no. Sí, o como dice Shiva, ¿no? Son 3.800.000, ¿no? Sí, no, claro, esos números, es típico decir esas cosas, que es una cosa para decir como en India, Sí, perdón, en China, las 1000 cosas. Pues eso quiere decir un montón, ¿no? claro, por supuesto. Y creo que es importante y lo que ustedes van a empezar a hacer investigación de qué pasa en la escena del yoga en Latinoamérica. Porque si uno empieza a investigar, ¿no? Hay temas y son los alemanes, por ejemplo, están muy metidos en anatomía, restaurativo, terapéutico. Y uno ve la comunidad rusa y ellos sí son súper, súper esotéricos, ¿no? Les encanta las ondas muy oscuras. Y uno puede ver cómo las características de nuestra cultura se nos hacen atractivos ciertos temas, ¿no? Nos enganchan, nos da sentido, nos gusta y nos ayuda, que ese es el fin último del yoga. Por algo entramos al yoga, no es porque andemos todos bien, ¿no? Hay una necesidad que nos mueve hacia el yoga. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? ¿Qué temas son los que están llamando más en nuestra comunidad? Y que hable primero Gabriel y ya después. Vale. Bueno, por una parte, ahora estamos viviendo un año muy especial, ¿no? Donde eh, hubo muchos cambios en la práctica comunitaria del yoga, pero yo creo que uno de los aspectos importantes acá en América Latina tiene que ver justamente con eso, con la cuestión comunitaria del yoga. Creo que es muy importante para nosotros los latinoamericanos reunirnos a practicar yoga, Mm, ¿no? Y no solo yogas, todas las prácticas que podríamos asociar al yoga o incluir en el yoga, como la meditación, la comida, ujú. ¿sí? Prácticas devocionales como los cantos, eh,
todo eso tiene una dimensión comunitaria que es muy importante, me parece, para los latinoamericanos. Y vos antes mencionabas bueno, ¿qué tiene que ver esto con los mayas, ¿no? Que te preguntaba un alumno, y a mí me hizo acordar a cómo a veces en las prácticas de yoga se suelen combinar con otras prácticas, podríamos decir, ancestrales, ¿no? De nuestras tierras, como, bueno, los temazcales o otra clase de prácticas, ¿no? Que también involucran a una comunidad, ¿sí? No son cosas que se practican de manera de uno aislado, solitario, que perfectamente podría ser algo propio del yoga, ¿no? Vos hablás del yoga de la caverna, bueno, ese yogi, el del Yoga Sutra, es un yogi que está solo y que busca además el aislamiento. Parecería que nosotros con el yoga no buscamos el aislamiento, buscamos la comunidad, buscamos la armonía entre los miembros de la comunidad, ¿no? La armonía dentro de nosotros mismos. Cuando se habla del cuerpo y de la mente y del espíritu, nuevamente tenemos una comunidad ahí que necesitamos organizar dentro de nosotros mismos, ¿no? Mientras que el yoga de Patanjali, por ejemplo, no tiene eso como finalidad, organizar una comunidad, no, al contrario, busca aislar a la conciencia de todo lo demás. Obviamente, para lograr ese aislamiento tiene que haber un cierto orden, pero creo que el aspecto comunitario es muy importante para nosotros. No sé en qué medida eso también será en otros lugares, ¿no? Claro, sí, no sé. Pero sí es cierto, porque nuestras tradiciones, ¿no? Ancestrales es mucho comunidad, danza al sol. Sí tenemos los mismos elementos, el sol, la naturaleza, el árbol, pero aquí es de vamos a bailarle al sol, vamos a bailarle a la lluvia y vamos a juntarnos para hacer. Y tendemos a hacer eso al final del día. Cuando nos dicen kirtan, nos ponemos locos y somos los más felices y queremos hacer fiestas de danza muy, muy con lo que estamos familiarizados, ¿no? Lo que nos llama. ¿Algo ibas a decir, Adrián? Sí, bueno, sí, es un momento muy importante, yo creo, para la cultura del yoga, porque sí, la situación de la pandemia está cambiando por necesidad de las dinámicas, no sabemos por cuánto tiempo más, y tampoco podemos predecir cuáles cambios van a quedarse y cuáles van a ser solo coyunturales, ¿no? Si en tanto estemos con confinamiento y distancia social, ¿no? Pero sí que va a causar un tipo de transformación, ¿no? Puesto. Que no es para espantarnos, porque siempre ha experimentado transformaciones y adaptaciones el yoga, los yogas a lo largo de los siglos. Entonces ahora es otro momento donde va a suceder, ¿no? O está sucediendo. Mm. Pero sí, esto es interesante. Ahora lo vivimos, el yoga y meditación y algunas otras cosas, con un sentido comunitario, ¿no? Si necesitamos vernos, ¿no? No Ajá. solamente es compartir, sino ver, que te vean, etcétera, ¿no? Eso es algo muy de la época moderna contemporánea, ¿no? Sí. Es decir, lo tenemos que reconocer. Eso no hay manera de que sea milenario, no es milenario, esto es moderno, ¿no? Eso no quiere decir que esté mal, ¿no? Ese es el tiempo en el que nos tocó vivir, pero hay que simplemente poderlo, digamos, apreciar en su justa medida, sin satanizar ni enaltecer, es un hecho, ¿no? Nada más hay que reconocerlo. Y por eso cuesta tanto trabajo, pues que ya no pueda estar uno en el mismo estudio con el resto de practicantes y, ¿no? Toda esa dinámica pues cambió, ¿no? Ahora, con algunas de las cosas que he empezado a estudiar con respecto a cosas que han sucedido muy claramente en la recepción del yoga en América Latina, es que es cierto de algunos otros lugares en el mundo también, ¿no? Pero de pronto tiene sus acentos muy particulares en nuestras regiones. Siempre ha habido grupos ocultistas o esotéricos. Son los primeros lugares por donde llegaron, ¿no? Uh-huh. Y a veces en sitios insospechados, ¿no? Pues en el caso de México, por ejemplo, pues tenemos presencia de yoga así en mayúscula grandota,
porque puede involucrar cualquier tipo de práctica, ¿no? Sí, no solamente práctica de asanas. Pues tenemos desde los episodios más tempranos que he encontrado, Francisco y Madero, sí, Sí. pleno periodo de la Revolución, y poquito después José Vasconcelos. No tuvieron la misma atracción, es decir, o mejor dicho, no se sintieron atraídos por el mismo tipo de yoga, pero ambos tuvieron algo que ver con yoga y de manera muy importante, influyente en su vida y después eso traducido en algo que influyó pues en la sociedad mexicana, ¿no? Bueno, estrictamente Madero leía Bhagavad Gita. Sí, me acuerdo, vi una conferencia Era un tuya. libro que le ayudaba a enfrentar la revolución, ¿no? Sí, Después, claro, lo asesinaron, pero... qué raro. Y en el caso de Vasconcelos, el yoga era parte de su proyecto educativo. Vasconcelos es básicamente, fue la cabeza de cuando se creó la Secretaría de Educación Pública hace 100 años, Pues, o casi 100 años, en 1921. Y él quería meter yoga, ya no nada que ver con Bhagavad Gita, aquí ya era respiración, ayuno, dietas vegetarianas, era muy interesante, ¿no? Y eso tiene que ver con algo que sí es más extendido, ya no era solo concreto de México, sí con cosas que sucedían en Europa y después en América Latina, y es el tema polémico de la eugenesia y del darwinismo social. ok. Todo eso estaba impactando en todos lados. Y el yoga también fue, digamos, pasó por ese tamiz. Eso está súper interesante porque, y esto me lleva, ¿no? No sé si tenga que ver a una necesidad de un yoga laico. Ahí es cuando yo digo, empiezan a dividir yoga laico y yoga, pues no sé cuál sea el otro, ¿no? Entonces, y bajo eso se quieren justificar para meterlo en instituciones. ¿Se puede entender un yoga laico o es yoga y nada más? Es un tema, depende para quién. Es que digo, ¿por qué? O sea, no entiendo. ¿Un yoga laico cómo? Mejor digan, vamos a hacer gimnasia y no hay problema. No le veo el conflicto. Bueno, es que Con Vasconcelos, hay, por ejemplo, que empezó a meter, ¿lo metía como algo espiritual o un yoga laico de no, disciplina? pero él sí hablaba en términos, hijo, ¿cómo decirlos? Casi metafísicos, Ok. ¿no? O sea, el lema de la universidad es por mi raza hablará el espíritu. Ujú. Y su entendimiento de yoga pasa por todas estas ideas. No está desligado. Pero no hablaba. Bueno, es que es complicado. En realidad es bastante complicado. Y lo que pasa es, claro, en ese contexto post-revolucionario en México, no había el rechazo que después sí hubo por parte de sectores religiosos conservadores en América Latina con respecto de otras expresiones religiosas. Ujú. En ese momento todavía un pensamiento un poquito más abierto y liberal, más o menos, porque también por ahí pasó la guerra de los cristeros, y, ¿no? Claro. Justamente por eso, porque había un pensamiento liberal. Pero pocos años después cambió la sociedad mexicana, entonces ya se rechazaron más. En realidad ya no se terminó incorporando lo que quería Vasconcelos, ¿no? Y en casi todos los otros países de América Latina, generalmente el cristianismo ha sido muy receloso, ¿no? Con el yoga y con la meditación y con el budismo. Claro, sí, sí ha sido muy tajante, ¿no? En la prohibición de este tipo de prácticas. De no lo hagan, esto es del diablo. Si ven un yogi, aléjense de él, ¿no? Y es claro, sobre todo en provincias, no sé, en Latinoamérica, en Sudamérica, pero aquí en México, en ciudades pequeñas, sí me tocaba el rechazo, ¿no? De, no, Rebeca, el Papa me dice claramente que tú no. Bueno, pues tendrás razón, no sé, no me meto en eso, ¿no? Pero en Centroamérica y Latinoamérica, ¿cómo está la escena? En Argentina, Y en Argentina, Bueno, a mí me llamó mucho la atención, yo les diría en el año 2003, más o menos, que un día paso por cerca de donde yo vivía, había una iglesia y daban clases de yoga.
Y esa fue la primera vez que yo pensé, qué llamativo, ¿no? Que realmente en una iglesia se esté brindando una clase de yoga. ¿Y cómo sería esa clase? ¿Qué incluiría? ¿Qué no incluiría? Mm, ¿Cómo se habría justificado la inclusión de lo que sí se incluía en, bueno, en la iglesia, en esa iglesia en particular? De todos modos, yo creo que ya desde la antigüedad, en India mismo, el yoga estuvo vinculado a la Ayurveda, ¿no? Con lo cual, incluso en la antigüedad se ve que hay un vínculo entre el yoga y la salud, el yoga y la higiene, y de alguna manera el yoga promete los resultados que promete la Ayurveda, pero aumentados. ¿Sí? Hay como un campo de solapamiento entre el yoga y el Ayurveda, y eso lo vemos tanto en los textos de Ayurveda. Uno de los textos de Ayurveda más antiguos tiene una sección dedicada al yoga, obviamente a un yoga en particular, ¿no? No va a ser el yoga de Patanjali, no va a ser Bhagavad Gita, es el yoga de ese tratado, pero mm. es yoga. Y también en Yoga Sutra eh, hay referencias, ¿sí? A la enfermedad, y en el comentario más antiguo de Yoga Sutra, atribuido a Vyasa, hay una analogía muy interesante entre el yoga y el Ayurveda, ¿no? El yoga es caracterizado por analogía con el Ayurveda. Entonces, esto, si nosotros transponemos de alguna manera ese discurso a la actualidad, vemos que se puede plantear algo similar, ¿no? Como que el yogi o el practicante de yoga tiene un conocimiento del cuerpo físico y, y de otras dimensiones del ser humano que pueden complementar o por momentos parecería que puede ir más allá incluso, ¿no? De los efectos buscados también por la medicina, ¿no? Entonces, es como que se plantea ahí un diálogo y una complementación interesante, y es uno de los diálogos, uno de los discursos, creo, legitimantes del yoga en la sociedad moderna, contemporánea, el discurso médico. Si Mm, uno es la cuestión médica, sí. otra es la cuestión pedagógica, ¿no? Relacionada con los valores. eh, Otra, bueno, es la tradición de interiorización, de interioridad, podríamos decir más mística, sin necesidad de llegar a una cuestión de sectarismos religiosos, ¿no? Y eso también ha sido otra de las vertientes que permitieron que el yoga sea incorporado por eh, otras tradiciones religiosas. Uno de los grandes estudiosos que hubo acá en Argentina de la tradición del yoga y de la India en general es el padre Quiles, que a, bueno, mediados del siglo pasado estudió muchísimo los textos indios, y él era un padre eh, jesuita, ¿no? O sea, pertenecía a una tradición específica. Sin embargo, desde ese costado más de la interioridad y del aspecto místico, podríamos decir, entabla un diálogo fructífero con el yoga, ¿no? Entonces, todo depende de qué aspecto uno mira del Sí, yoga, de qué voz escucha del yoga, volviendo a esta cuestión de la pluralidad del yoga, ¿no? claro. Encuentra distintas maneras de articular eh, el yoga con otras disciplinas. Increíble. Sí, es que yoga es bueno, a mí me parece lo máximo. Hay una pregunta, la voy a leer. Dice, ay, ahí está. Me gustaría que nos comentaran sobre una de Ah, las frases de su libro, y su luz habrá aún de iluminar nuestro mundo por mucho tiempo, refiriéndose al yoga. Y su hijo, luz sí. habrá aún. Ah, bueno. Es, tiene su truco la frase. ¿Cuál es el Eh, truco? Confiesa, sí, Adrián. de hecho, si no mal recuerdo, es la última frase, ¿no? Estoy casi seguro que es la última frase del libro. Gracias, Y Tess, por meter en jaque ¿cómo a ves? Adrián. Casi. A ver, está jugando con dos cosas, ¿no?
Sí, es lúdica, pero tiene ahí una pequeña cosa crítica. Por Cuéntame. un lado, alude a los saludos al sol, ¿no? A la Ok, serie de los saludos al sol, que evidentemente pues, llegó para quedarse. Es uno de los artículos pues, más reconocibles del yoga en la actualidad, independientemente de qué tan longevo sea o qué tan antiguo, es indudable que es altamente practicado en la actualidad y seguramente lo va a seguir siendo, ¿no? Eh, y por otro lado, alude al discurso o varios discursos, que hizo el primer ministro de la India, Narendra Modi, en sus pues, campañas para poder lograr el decreto del Día Internacional del Yoga, ¿no? Que comenzó en 2015, pero obviamente la campaña viene desde el 2014, que es cuando él se convirtió en primer ministro. Y en alguno de estos comentarios en pro del yoga, él dice algo así como que la luz del yoga es imposible de ocultar, porque él estaba también aludiendo a la práctica de saludos al sol. Lo que pasa es que hay una historia complicada ahí, ¿no? Eso causó muchísimos disturbios y, y discusiones dentro de la India, ¿no? sí, Fuera de India uno no está consciente de que esto es político también, ¿no? claro, por El yoga es supuesto. político. Para Sí, el gobierno actual es absolutamente político, es uno de sus poderes blandos. sí. Y la política casi nunca se utiliza para buenos fines en ningún país, no es, ya es ninguno, ¿no? Adrián, nos Y la India estás no es la iluminando. excepción, ¿no? Sí, por supuesto. Entender también que el yoga hubo el área política, ¿no? Y un emblema en la India, hay un movimiento de independencia y utilizaron el yoga. Esto es bueno, ¿no? Empecemos a utilizarlo. Y hubo un movimiento muy, muy fuerte, de hecho, y que eso impactó en cómo llega a Europa y cómo llega a Latinoamérica. Entonces, cómo empieza a haber movimientos institucionales y al final del día tiene un impacto en nuestra práctica y uno anda de, ay, qué bien me siento, pero hubo un movimiento atrás, histórico, político, que puede ser bueno o malo, no importa, pero sí entender que esta línea del tiempo sí afecta a nuestra práctica del día de hoy. Y pasa en muchas cosas, también en la educación en México, no sé en Argentina, pero muchas veces los movimientos políticos impactan desde cómo se lee la historia, cómo se leen ciertos textos, qué tipo de teorías sí estudiamos y qué tipo de teorías no estudiamos. Por ejemplo, en Estados Unidos, a veces la teoría de la evolución del humano no se estudia en las escuelas y se estudia la Biblia. Así es el impacto de tener, ¿no?, una política o creencias y que nos dicen que sí tenemos que estudiar como verdad absoluta. Y qué pasa también en el yoga, ¿no? Hay una pregunta interesante para Gabriel que dice, así como en México se supo de Madero y Vasconcelos, en Argentina, ¿quiénes fueron los primeros en hablar acerca del yoga? Bueno, no, yo no podría decir quiénes fueron los primeros en hablar acerca del yoga. Lo que sí podría recuperar algo que dijo Adriana hace un rato en relación con la sociedad teosófica, ¿sí? Claramente las traducciones de los libros de Madame Blavatsky que vienen, bueno, gracias a la sociedad teosófica, hicieron que el yoga comience a circular, ¿sí? Como entidad cultural de alguna manera acá en nuestro país. Nunca fue algo masivo, sobre todo en sus comienzos. Lo que sí me gustaría comentar es de un movimiento en particular que surge en la década de los 70, de la mano de un grupo musical muy emblemático acá en Argentina que se llama Arco Iris. En Arco Iris, bueno, confluyeron distintos estilos musicales, pero había una guía espiritual que se llamaba Dana, y ella guiaba a los integrantes de la banda
en un régimen de vida que ella misma caracterizaba como yógico, que incluía las prácticas de meditación, de pranayama, de asana, donde todos eran vegetarianos, vivían en comunidad, vivían en celibato, no consumían drogas ni alcohol. Y de alguna manera esa imagen se difundió mucho entre los jóvenes en la década del 70. Fue un grupo sumamente conocido, ¿sí? Por ahí ustedes conocen a Gustavo Santaolalla. Él fue uno de los integrantes de esta banda, junto con otros músicos argentinos. Y bueno, eso, digamos, ya en la década de los 70, en un nivel de la juventud, abrió de manera masiva el yoga, ¿sí? Como forma de vida. Okay. Entonces eso creo que es algo muy interesante para abordar también y que lo comentamos nosotros brevemente en nuestro libro. Aquí voy a hacer un par de adiciones, ¿no? Sí. Para contextualizar. Como había dicho, sí, la primera sede de la Sociedad Teosófica en América Latina es la de Buenos Aires, y si no mal recuerdo, fue casi el mismo año que Swami Vivekananda estuvo en Chicago, es decir, en la última década del siglo XIX, 1890 y tantos, ¿no? Entonces es bastante vieja. Y la otra es que las primeras traducciones al español bueno, en otras lenguas, pero particularmente en español, de Bhagavad Gita o de Yoga Sutra, al menos de Bhagavad Gita, son teosóficas. Okay. Y creo que las primeras son argentinas, de hecho. Después se hicieron de la Bhagavad Gita en España unos años después. O sea, fue pero antes. creo que la primera versión, sí, es una edición argentina. Wow. Muy Al interesante. menos de Bhagavad Gita, de Yoga Sutra ahora mismo no recuerdo, ¿no? Y luego hay otro personaje que es sumamente interesante y que, digamos, marca una suerte de linaje o de corriente que es muy particular de la región, pero sobre todo para Argentina, o además en la región de Buenos Aires, que es Indra Devi, ¿no? Es decir, ni más ni menos que una de las discípulas de Krishna. Krishnamacharya, ¿no? Después de una serie de vericuetos, pues terminó como 2 o 3 décadas en Buenos Aires y fundó ahí escuelas, o sea, es un estilo importante, ¿no? Y ahí claramente no es un estilo, es decir, no es un yoga que deriva de un estudio en Nueva York, ¿no? Ella estudió con Krishnamacharya, ¿no? Que es una forma moderna, pero estudió con Krishnamacharya, Claro. entonces es discípula de él, ¿no? Y aunque ella no es india, obviamente, pero es una trayectoria muy interesante, ¿no? Sí. Claro, antes había estado en Estados Unidos y luego creo que un par de años como en el norte de México, pero creo que en realidad quienes acudían a sus clases eran norteamericanos que bajaban a vacacionar al norte de México, ¿no? Y ya después muy pronto se fue a Argentina y allá se quedó pues, hasta que murió en 80 y algo o 90 y algo, ya no recuerdo. Pues vivió muchísimo. Llega a Argentina en el 82, si no recuerdo mal, y fallece alrededor del 2002, si no me acuerdo mal. Puede En el ser. 2002, con 101 años o por ahí, o 98 años, o casi 100 años. Sí. ¿Ustedes creen que la presencia de Indra Devi en Argentina influyera en que más yogis famosos llegaran a Latinoamérica, como Swami Sachidananda, ¿no? Que empezaron a visitar y las conferencias? Hubo un boom muy fuerte en esa época. ¿Habrá sido por ella o más bien era el interés por llevar yoga a Latinoamérica? Yo creo que ya el mercado se había abierto Ok. antes, ¿no? Sí, porque ya con digamos, la contracultura de los 60s y 70s ya había, digamos, abierto esto, ¿no? Así, acabamos de escuchar de una banda, ¿no? Ajá. Arcoíris, que Buen punto. justamente surge en ese contexto, ¿no? Claro. Y además ya había habido algunos otros personajes, no tengo una lista completa de todos, pero ciertamente Yogananda ya había estado
en México en 1929, y luego uno de las personas importantes de la Sociedad Teosófica hizo 2 giras a América Latina en esas fechas, una más o menos en 29 y otra tal vez 10 años después, a varios países, porque además hablaba español, hablaba no sé cuántas lenguas, y entre ellas el español. Y entonces hay textos, discursos de este personaje, que es originario de Sri Lanka, en español, en italiano, ¿no? Sí. Todavía me falta hacer mucho más investigación al respecto, pues es muy Está interesante. increíble, ajá. Los Hare Krishnas y Sita Yoga también ya llegaron en los 70s a América Latina, ¿no? Y bueno, antes, en 48, Serge Reynaud de la Ferrière fundó la Gran Fraternidad Universal en Caracas, Venezuela. Y él era francés, ¿no? Entonces, sí, Ok. claramente ya había algo que había sucedido. Y es porque Blavatsky ya había hablado de América Latina como un lugar lleno de magia y misticismo. Ajá, Eso no hay que olvidarlo, ¿no? claro. Sí, es muy atractivo Latinoamérica, creo que para este tipo de prácticas, ¿no? Somos muy abiertos, todo nos suena lógico. El sol, ah, sí, claro, cómo no, el fuego sí, también me cuadra. O sea, hay algo en nosotros que fluimos muy bien con el yoga. Tengo una duda, chicos, ¿ustedes practican yoga? No sé si lo deba preguntar. Habría el primero. Bueno, cuando hicimos la presentación del libro nos hicieron la misma pregunta y yo respondo con la misma pregunta. ¿Qué yoga? Ok. Si practicamos yoga. Por ejemplo, ¿no? Si yo practico Satya, o si practico aparigraja, o si practico algún yama o niyama, ¿estoy practicando yoga Por supuesto. o no estoy practicando yoga? O tiene que ser asana o pranayama. Sí, está súper bueno tu home run, pues sí. ¿Y tú cómo lo podrías llamar? ¿Un karma yoga? ¿Un jnana yogi? ¿Un bhakti yogi? Bueno, sí, o sea, el yoga lo que tiene es que pone nombres a un montón de disciplinas que no son propias del yoga. El yoga sistematiza formas de vivir y formas de actuar y de proceder, pero no quiere decir que son exclusivas del yoga. Ujú. Entonces, cualquier persona, en la medida en que haga una práctica de higiene o ejercite alguna virtud, puede ser Yogi. catalogada como yogi en alguna medida, obviamente, en alguna medida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Sí. Sí, pues igual, ¿no? Las primeras veces que empezaba a dar charlas sobre yoga, siempre terminaba diciendo que no, pero claro, porque yo caí en la misma trampa que yo quería Por disipar, supuesto, y sí. es que yoga no es equivalente exclusivamente a una técnica de asanas, ¿no? Por En ese supuesto. sentido, no, aunque lo he hecho de manera muy irregular en el tiempo, ¿no? Pero lo que sí hago es pues una práctica a veces de, digamos, repetición interna de mantras. O sea, hay algo que se llama mantra yoga y hay Ujú. una técnica que encontré en un texto. Entonces eso sí es algo que hago Ah, o sea, sí ha habido técnicas que bastante ustedes leen seguido, y ¿no? dicen, voy a practicar, voy a ver qué pasa. Como esta que acabas de decir, que te Yo creo encontraste. que Por... es que No, no sé, creo que es complejo. No es tanto así, no es que ok. tengo un espíritu de experimentación y todo lo que me encuentro lo trato de ejecutar. No, o sea, hay cosas que a mí no me atraen. Entiendo que a otras personas sí, pero no sé, pues cada quien es libre de escoger Sí, lo que le llama. A mí más bien es que encontré algo que de alguna manera me hacía sentido o no sé, ¿sabes? Cuando algo de pronto conecta, pues, y dices, claro. ah, creo que esto puede funcionar. Y sí, es lo que hice, ¿no? Es que creo que ahí hay un tabú, ¿no? Y ¿cómo decirlo? Una parte de crítica. A veces hablo de ustedes, ¿no? De Adrián, mi maestro,
Y la pregunta es, ¿practica? Y yo, ¿por qué tiene que practicar yoga para estudiar yoga? No es necesario, es como el arte. Hay quien es artista y hay quien estudia la historia del arte. Nos atraen el mismo objeto, ¿no? Pero uno lo practica y otro lo estudia y los dos dan aportaciones y se acabó. Hay quien solamente pinta y jamás ha estudiado la historia del arte y hay quien se sabe todo y jamás ha tocado un lápiz, ¿no? Y no por eso desmerita su estudio y su investigación, al contrario, cada quien en su área y es válido y ciertamente la aproximación va a ser distinta y solamente son, y es agradecerles a ustedes, ¿no? El tiempo que se dan y el amor que tienen desde otra perspectiva al yoga, ¿no? Y es ese amor y esa pasión que les enciende y pueden ir investigando, investigando, investigando y llegan con nosotros que andamos ahí en la práctica, ¿no? Y dándonos la guía y las señales y por dónde ir y qué es lo que estamos haciendo. Creo que hay más preguntas. Les preguntan si profesan una ¿Puedo religión. hacer Dime. un Sí, comentario? claro, Gabriel. Esta distinción entre práctica y teoría es muy griega y, y nosotros heredamos de la cultura griega esta distinción entre práctica y teoría. Y yo no diría que es tan yógica, digamos, yógica en el sentido de la tradición antigua del yoga. Eh, Porque en general, bueno, praxis en griego quiere decir acción, Ok. ¿sí? Y teoría quiere decir contemplar, ¿no? Teorein es contemplar. Y había claramente una distinción entre dos géneros de vida, un género de vida contemplativo y un género de vida eh, práctico, digamos así. En India podemos encontrar una distinción entre géneros de vida activos, por decirlo de alguna manera, y géneros de vida más contemplativos, pero no, la distinción no está en términos de teoría y praxis, Súper. ¿sí? Y no, yo por lo menos como lo entiendo, ¿no? No es que yoga estaba del lado de la práctica y había algo que no era yoga que estaba del lado de la teoría. Desde el punto de vista filosófico del yoga en la antigüedad, todo es práctica. Sí, incluso la teoría es Ujú, práctica, claro. porque toda actividad mental es un producto de Prakriti y en ese sentido es acción, al igual que hacer una práctica de asana. Lo único que cambia es que yo estoy ejercitando un aspecto más sutil en vez de un aspecto menos sutil, que es el cuerpo. Pero el cuerpo es mucho más parecido a la mente de lo que son el cuerpo y la mente a la conciencia. Y el yoga está enfocado en el cuerpo y la mente, no en la conciencia. La conciencia no necesita hacer yoga. Por Al su- contrario, nosotros hacemos yoga para que, digamos, podamos distinguir en nuestra mente, por lo menos en las concepciones antiguas del yoga, distinguir entre en nuestra mente el cuerpo-mente de la conciencia, ¿no? Entonces, bueno, la misma tradición moderna del yoga dice, bueno, 99% de práctica, 1% de teoría, pero no, eso yo creo que no se aplica a la concepción antigua del yoga, por lo menos, ¿no? Ahí tiene que haber otras influencias dando vuelta. Está increíble, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias por estos home runs que te acabas de aventar. Y un agregado más. Dime. El Kriya Yoga de Patanjali Ujú, incluye como elemento fundamental Svadhyaya. ujú, ¿Sí? Svadhyaya, Kriya Yoga es el yoga de la acción. Svadhyaya es el estudio de los textos sagrados, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo podemos ahí? Y el otro elemento es tapas, ¿no? Uno podría decir, bueno, asana pertenece a la categoría de tapas. ¿Cómo podemos distinguir ahí, digamos, si mismo Patanjali coloca ambos bajo la categoría de Kriya Yoga, Por ¿no? supuesto. Todo es yoga. Sí, Decime, además es pues. el primer sutra para explicar Sadhanapada, ¿no? Con eso empieza. Kriya Yoga y empieza con tapas, ¿no? Y el estudio. No habla primero por Ashtanga Yoga. Fue justo eso. ¿Algo ibas a decir, Adrián? Sí, pero no sé qué era. Pero bueno, lo que sí voy a hacer en algún momento es contestar una pregunta que vi que apareció. Dime, ¿cuál? Pero ahorita Ah, la perdón. contesto, pero
digamos, para cerrar, ¿no? Estas ideas, sí, pues ciertamente depende cómo definas yoga, es que puedo no responder, ¿no? Si entiendes que yoga es algo como más completo y que puede involucrar el estudio de los textos, ¿no? Y digamos, la reflexión sobre las transformaciones que experimenta la mente o la cognición cuando se enfrenta al mundo, que es una especie de jnana yoga, pues en ese sentido sí que lo hacemos, ¿no? Sí, y muchas horas además. Hago mucho tapas, no mucho, ¿no? Pero esto sí que lo hago, ¿no? Estudiar y, como decía, a veces repetición de mantras, algunos, no todos los mantras, hay algunos en particular, unos poquitos que tengo muy atesorados. Y esto da la mano con una pregunta que salió ahorita, que es si practicamos alguna religión, ¿no? Aquí la pongo. Que va de la mano con si hacemos o no yoga, ¿no? Es también difícil de contestar porque a ver, lo que puedo yo en mi caso hacer es decir, hacer una breve síntesis de cuál ha sido mi vida religiosa, o sea, o mis identidades religiosas, ¿no? Y dónde estoy ahora, ¿no? Entonces, yo nací, fui educado como católico y dejé de creer y profesar pues, hace muchísimos años, muchísimos, 15, 18 años tenía de edad. Y más bien me hice ateo, entre comillas, porque después de un tiempo que uno lo esté diciendo y te sientes a reflexionar, te das cuenta que no es tan fácil ser ateo. Es muy fácil decirlo, pero serlo no es fácil, porque exige muchas cosas, sobre todo responsabilidad que casi nadie quiere asumir, ¿no? Menos en esta época contemporánea donde son puros derechos, pero cero responsabilidades. Claro. No, ser ateo es aventarse al vacío de la existencia sin asirte de nada más que de ti mismo, ¿no? Porque no hay a quien pedirle nada. Ni No reclamarle es nada, ¿no? sencillo, ni reclamar nada, ¿no? Entonces no es muy fácil, ¿no? Y claro, uno puede decir, sí, yo me arreglo, sí, pero cuando viene una tragedia familiar, ahí te ponen a prueba, ¿no? Por Y supuesto. entonces es muy natural. ¿Y por qué a mí? Pues ¿a quién le hablas? No hay a Ateo, quién. ajá. Entonces, bueno, dejé de creer, era ateo, pero entonces empecé a estudiar la India, religiones, y la manera como empecé a entender mi tradición religiosa fue muy diferente, porque claro, había un momento de un rechazo absoluto a la Biblia, a la iglesia, todo es eh, corrupción, porquería, está mal, son mentiras, mitos, y cambió mucho porque si algo tiene la India son mitos, inverosímiles, ¿no? Pero fascinantes, ¿no? Y entonces fue diferente la manera como ahora veo algunas prácticas y sobre todo muchos pasajes de la Biblia. No es que regresé a la fe católica, no es así. Más bien, ya no soy tan claramente ateo, creo que soy más agnóstico, ¿no? Ok. Sí, básicamente no puedo aceptar que haya una religión verdadera y todas las demás falsas o al revés. Si no veo cómo, porque al final las religiones las inventamos nosotros. Si algo existe, existe más allá de nosotros, pero si eso existe, no es la religión. La religión es un acto social, ¿no? Es la manera como nosotros tratamos de explicarnos aquellas cosas. Entonces, en ese sentido, y puesto que el ser humano es imperfecto, pues todas las religiones son imperfectas. Ninguna va a tener una verdad absoluta, es imposible. Ahora, me gustan menos las religiones muy exclusivistas y que cancelan la posibilidad de acercarse, escuchar, entender otras cosas. Eso es algo que yo no comparto, ¿no? Y que eso no solamente lo tienen algunas versiones católicas, lo tienen otras religiones también, Claro. ¿no? En Asia también. Entonces, no, soy creo que más agnóstico, pero tengo particular preferencia por Shiva. No es que crea que Shiva está en algún lugar bailando,
es en otro nivel que no sé cómo explicar realmente. Qué bonito, Adrián. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos algo tan, tan personal, ¿no? Y de forma tan abierta y honesta. Te lo agradezco muchísimo. Gabriel, ¿tú nos quieres comentar o prefieres esos temas? No. Sí, mm, bueno, a mí la filosofía lo que me enseña es que no somos personas que pensamos de manera aislada, sino que pensamos a partir de nuestro contexto, de nuestro lenguaje, de nuestra cultura. Entonces, verdaderamente, por lo menos yo creo que no podría pensar por fuera o sentir por fuera del contexto cultural en el que crecí. ¿No? Y claramente el contexto cultural que yo crecí es un contexto judeo-cristiano, con valores judeo-cristianos. Luego estudié filosofía en una universidad que tiene una tradición europea, donde, bueno, no la filosofía antigua, griega, que es a la que luego más me dediqué junto con la filosofía de la India, pero la filosofía medieval, la filosofía moderna, tiene una impronta sumamente profunda de la tradición judeocristiana, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros hablamos ya al hablar de Dios, estamos en el marco de una tradición judeocristiana. Si nosotros nos concebimos como ateos, estamos hablando en el marco de una tradición judeocristiana con Mm, categoría judeocristiana. Entonces, querer pensarme como no perteneciendo a esa tradición es, desde mi parte, muy ingenuo. Ahora, eso no quiere decir que yo adhiera, digamos, consciente y voluntariamente a todos o a algunos de los postulados de las religiones más, digamos, preponderantes en mi contexto social y cultural. Pero sí reconozco, bueno, algunos de sus méritos en la cultura y a eso sí adhiero, digamos, adhiero a la tolerancia, adhiero a la honestidad, adhiero a la compasión, adhiero a la fraternidad mm. y creo que, bueno, que eso en alguna medida es rescatar valores que vienen de las tradiciones religiosas, no solamente, pero sí de las tradiciones religiosas. Claro. Qué bonito, Gabriel. Muchas gracias por compartir algo tan personal con todos nosotros. ¿Pueden creer que llevamos 1 hora 24 minutos platicando? Se nos fue. Yo creo que es momento de empezar a hacer el cierre de la sesión. No sé si ustedes quieran compartir algo extra. Hay interés, ¿no? Por los nuevos textos que van a aportar, que van a trabajar. Creo que va a ser muy, muy interesante ver su trabajo en un futuro. Ya tienen muchos fans, pero no sé si ustedes ahorita quieran agregar algo para hacer un cierre y despedirnos. Pues, bueno, por un lado, gratitud, de nuevo, por pues, permitirnos hablar de los temas del libro, ¿no? Y pues, no sé, es que, Vayámonos a eh, descansar. es que todavía va a haber cuerda para mucho, mucho tiempo, porque Está evidentemente increíble. con el tema de la historia del yoga en Latinoamérica, mucho por hacer. Em, por ahí han aparecido todavía no libros, pero algunos trabajos más cortos, ¿no? Ensayos, capítulos, Ujú. o están a punto de salir, ¿no? Gabriel hizo uno sobre el estudio de India en Latinoamérica, ¿no? Salió hace como 2 años, creo. Ujú, sí. Eh, este año recién va a aparecer uno mío, bueno, va a ser es capítulo de un libro es un resumen, no es una introducción justo al panorama de la historia del yoga en América Latina. Eh, y con ese tema también hay otro colega en Brasil que ha publicado como 2 artículos que se pueden encontrar en línea. Súper. Eh, Me Roberto encanta. Simoes. Eh,
¿Y qué más hay por ahí? Pues no sé, es que hay que Tú ponernos a tienes trabajar. muchos El escritos. problema es que en la pandemia luego es medio difícil porque hay cosas que sí necesitas, para algunas cosas necesitas moverte, desplazarte, hacer entrevistas o consultar archivos o cosas por el estilo. Eso es difícil. Sí, Por el otro lado estamos más cerca que nunca, ¿no? también como estos espacios, ¿no? De podernos conectar México. Yo estoy en Guanajuato, Ciudad de México y Argentina. Pero tienen muchísimo. Creo que si damos una buena googleada, tienen muchos textos. Hay mucho que leer de ustedes y es importante saber, ¿no? Que existen y que tienen muchos textos y empezar a estudiarlos y leerlos. Varias de estas cosas están disponibles en esta plataforma, esta red social que se llama academia.edu. Ah, sí. Ambos tenemos, Gabriel y yo, perfil allí y ahí tenemos pues la mayor parte de nuestras De su trabajo. publicaciones. Bueno, los libros no siempre se pueden subir ahí, pero Tiene muchos ensayos. Es impresionante su labor. Muchísimas gracias, chicos. De verdad, son karma yogis. No saben cuántas veces pido entrevistas y me dicen, vamos a ver, vamos. Y entiendo, ¿no? El tiempo de todos es muy valioso. Y ustedes fue un sí. Dame tus redes, vamos a hacer. Y yo, esto está increíble, ¿no? El amor que ustedes tienen por su trabajo se nota en estos tiempos que nos dan, esta hora y media que nos están dando, y que están ocupados y tienen familia y tienen casa y tienen cosas que hacer y nos dan estos espacios. Estoy muy agradecida con ustedes. Se compartió más de 16 veces esta transmisión. Tienen un montón de likes, mucha gente muy contenta, ganas de seguir estudiando, que eso es lo interesante, ¿no? Y lo padre, seguir en este conocimiento, ¿no? En este camino de conocimiento y entender que hay mucho que leer y esperar más de ustedes, ¿no? No es por presionar. Pero es increíble, tener escritores de habla hispana es un agasajo, ¿no? Es algo muy que hay que entender y agradecer y entender la importancia que tiene, y no solamente escritores gringos o europeos o asiáticos. Muchísimas gracias, chicos. Voy a compartir en las redes el de Academy que nos acabas de decir y que ahí los pueden encontrar. Y los pueden encontrar tú estás, Adrián, en Instagram. Y Gabriel está como Gabriel Filosofía. Y ahí van a ver un montón de actividades que él tiene. Es impresionante todo lo que está haciendo y su trabajo. Todos están muy contentos. Excelente, muchas gracias. Están todos muy, muy contentos. Les voy a dar su aplauso. Y nos despedimos. Gracias por todos los home runs, por su paciencia, mi ignorancia. Y muchas gracias, de verdad. Fue un agasajo. Muchísimas gracias, chicos. no, gracias a ti, gracias a todos por Gabriel. escucharnos y por comentar. Gracias a ustedes. Sí. Que tengan muy bonita noche. Namaste.